Buenos días, este video es para socializar la propuesta de proyecto de aula. Empezamos con el título de la propuesta que es GeoGebra, herramienta TIC para fomentar la motivación por el aprendizaje de las razones trigonométricas de los estudiantes de 11º de la institución Manuel Antonio Bonilla. Mi nombre es Luis Felipe García. Vamos a empezar con la contextualización. En la contextualización tenemos que la propuesta radica en la institución educativa Manuel Antonio Bonilla, donde esta está ubicada en La Victoria, Valle del Cauca. Este es un pueblo de aproximadamente 13.000 habitantes. La institución cuenta con 3 sedes. Su modelo pedagógico es el humanístico, donde tanto su visión, su atención y su misión se centra en el desarrollo del ser humano, ¿cierto? Eh, el grado es grado 11º, cuenta con 30 estudiantes, 17 hombres, 13 mujeres. 80% de ellos están en estrato socioeconómico 1 y 2 y el otro 30% están en estrato socioeconómico 3. Ahorita empezamos con el planteamiento del problema. Para esto lo he dividido en 4 frases. Primero son: este problema se detectó por los comportamientos externos observables en los estudiantes. ¿Cuáles son estos comportamientos? Bueno, carencia de responsabilidad, apatía a las clases, pérdida de de querer aprender, no querer dar lo mejor de sí, poco o ningún entusiasmo. Estos son los comportamientos por los cuales se identifica que hay una falta de motivación e interés por el aprendizaje de las razones trigonométricas. Las causas del problema son principalmente dos. La primera es el método ortodoxo, tradicional y memorístico que tienen los profesores al presentarle el marco teórico de las razones trigonométricas. La otra causa del problema es que ellos, debido a esto, no encuentran el valor práctico, no encuentran el por qué y para qué ellos tienen que aprender y memorizar procesos complicados y largos de trigonometría si no va a ser utilizado en su vida. No ven el valor práctico de las razones trigonométricas. No hay falta de objetivos. Esto provoca pues una desmotivación, ¿cierto? Y también la otra es que como en el pueblo es relativamente pequeño, no hay fuentes de empleo, sino solamente en el campo y en empresas de Cervalle, no hay la posibilidad de un empleo en el que se requiera estos conocimientos. Entonces ellos dicen que para qué van a aprender si simplemente no los van a aplicar en su vida cotidiana. Además de que las instituciones de educación superior como el SENA y la universidad están muy lejos. Entonces, son muy pocas las posibilidades, por ende, la desmotivación. Estos efectos causan, pues este problema causa que los estudiantes se limiten solamente a aprender, a memorizar o simplemente a no tener un aprendizaje de verdad, interiorizar los conceptos, sino simplemente repetirlos por un momento y ya. Además de que causa, como vimos, no dan lo mejor de sí, no hay ningún entusiasmo, por ende la clase es bastante complicada y mecánica. Eh, y de ahí la pregunta problema que es cómo generar motivación e interés en el aprendizaje de las razones trigonométricas en el grado 11º utilizando la herramienta TIC GeoGebra, que es muy importante, es en la institución educativa Manuel Antonio Bonilla. Ahorita vamos a ver la justificación. Para la justificación lo dividí en estas 3 secuencias de por qué es justificable este problema. Bueno, primero es que según Rodríguez en el 2006, una de las causas de la desmotivación es que no hay una chispa, que es lo que permite encender e incentivar el desarrollo el desarrollo del proceso de la, el aprendizaje de las razones trigonométricas. Por lo tanto, simplemente lo que va a ser un reflejo de memorización, de repetición de saberes, no va a haber una interiorización, no va a haber un enfoque en cómo esto se va a aplicar a la vida universitaria y laboral, no va a haber un desarrollo cognitivo, no va a haber un desarrollo eh, en el pensamiento racional, ni tampoco van a ver eh, una implementación del desarrollo del pensamiento espacial
y algebraico pues en los estudiantes. El por qué es importante mirar esta causa de desmotivación. El papel del profesorado es sumamente importante porque nosotros como profesores tenemos el papel de facilitadores, lo cual es importante en un proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que somos agentes activos, que tenemos el deber de presentar la asignatura como algo atractivo, algo que sea acorde a la cultura y acorde a la vida cotidiana de los estudiantes, no presentarlo tanto así, sino presentarlo de manera contextualizada. Ese es el deber que tenemos nosotros como docentes, hacer más visible la materia, presentarla de una forma amable que pueda romper los prejuicios tradicionalmente asociados a ella. Lo dice Africano Mejía en el 2021. Así que es importante el papel del profesorado y por eso eh, se necesita ver cómo podemos presentar la materia de manera más atractiva. ¿Y cómo se hace? Implementando las TIC, ya que las TIC, como la herramienta GeoGebra, combate la falta de valor práctico, ya que es más fácil ver cómo se puede implementar estos conocimientos en el campo laboral, en otras materias, y también cómo implementarlo fuera de las aulas de clase. Básicamente acá que es una zona rural que no se ve cómo puede esto funcionar o ayudarme para la vida cotidiana. Después siguen los objetivos generales y específicos. El objetivo general es utilizar la herramienta TIC GeoGebra como medio de aprendizaje y motivación para las razones trigonométricas, Bueno, esto se va a hacer mediante cuatro objetivos específicos. El primero es diagnosticar el grado de desmotivación de los estudiantes, lo cual se hará por medio de una encuesta y se utilizará una aplicación llamada Quiz para determinar el grado de desmotivación. Luego, el segundo es desarrollar una app interactiva de GeoGebra que va a ser de autoría propia para el desarrollo del marco teórico, lo cual va a hacer que puedan ver cómo funcionan las razones trigonométricas en tres representaciones diferentes y como objetivo tres pues ya es aplicar la app GeoGebra como agente mediador pues, en el desarrollo conceptual de las razones. Y el objetivo específico 3 es determinar pues, la incidencia que tuvo la app en la motivación de los estudiantes. Esto también se haría por medio de una encuesta utilizando la app. Bueno, ahorita vamos a ver con el marco referencial que es antecedentes, marco teórico y marco legal. Los antecedentes tenemos dos antecedentes internacionales. El primero de David Anderson del 2021, que la importancia de este antecedente es cómo están relacionados el aprendizaje matemático y las competencias digitales. Es muy importante porque se concluyó que el uso de los medios digitales es una herramienta indispensable que tiene que ser utilizada en las aulas de clase. Pues el aprendizaje estos medios digitales permiten el elemento multidimensional, donde permite ver cómo las materias de la matemática se enfocan en otras áreas. El segundo es es en el de Llanos León de Guayaquil, donde se dice que las estrategias metodológicas son muy importantes que nosotros como profesores las implementemos porque logran motivar el aprendizaje en las matemáticas. Pues una orientación que solamente sea repetitiva y que no fomente, por ejemplo, el frecuente uso de la visión, la audición y tacto, va a hacer que los estudiantes se desmotiven y sientan cierta apatía por las matemáticas. No se impulsa a que nosotros como docentes debamos de tener debemos estar al margen de los avances tecnológicos y pedagógicos que permitan diseñar estrategias para aumentar la motivación. El primer antecedente nacional, que es el de Africano Mejía del 2021, se menciona que uno de los principales obstáculos para el aprendizaje matemático es la desmotivación, que es causada por el método tradicional de memorización, repetición y secuencialización de los problemas y de la impartición de la teoría. Por lo tanto, nos dice que nosotros como rol de profesor debemos de priorizar el juego, estrategia didáctica y muy importante el uso de las TIC. El segundo antecedente nacional, que es el de Domínguez del 2021, se nos dice que es primordial que el docente como es un agente motivador e impulsor,
y debemos de presentar la matemática de manera atrayente, de manera revolucionaria, el uso correcto de las TIC, porque si nosotros utilizamos TIC, debemos de tener en cuenta que tienen que ser sencillas, no utilizar TIC que sean demasiado complejas, porque los estudiantes van a frustrarse y por lo tanto van a desmotivarse. Y por último, el CET local de Juliana Bedoya y otros del 2019 se hizo en un colegio público de Medellín y se percibió que tener un trato parcial hacia los estudiantes, basado en los resultados de las evaluaciones, de que quien lo gane tiene un trato mejor y quien lo pierda tiene un trato peor, desmotiva significativamente a los estudiantes de las matemáticas, y que nosotros como los profesores debemos de transmitir factores como la felicidad, la confianza y la amabilidad para que los estudiantes puedan eh, también recibir esto y así promover el desarrollo de la educación matemática y obviamente de otras áreas. Así que es indispensable el cómo la impartimos y evitar el trato parcial, además de que los educandos, los profesores deben de tener una formación emocional y humanística. Bueno, en el marco teórico tenemos las TIC, que las TIC son las tecnologías de información y comunicación. Esas son importantes porque tratan los datos, los forman, los registran y los difunden. Es importante en esto porque según Pizarro en el 2009, hace mucho tiempo se ha venido la implementación de las TIC en las matemáticas como la calculadora, lo cual hace que se ahorren mucho tiempo en los cálculos de datos y se den de verdad la importancia en en el, en el análisis y la comprensión de los contenidos. Además de que estos TIC te permiten la demostración de teoremas, lo cual hace que los estudiantes puedan saber el porqué de las cosas de manera más sencilla, porque las TIC permiten los cálculos de datos grandes. Segundo es GeoGebra, que GeoGebra pues, es un software interactivo de matemática que fue elaborado por Mac Honeywell para una tesis de un doctorado. Este software es un procesador geométrico algebraico y su importancia está en que tiene varias representaciones. Está la vista algebraica, la vista y gráfica en 2D y en 3D, lo cual va a hacer que los estudiantes puedan ver cómo se pasa de un sistema de representación gráfico a uno algebraico, lo cual va a hacer que su aprendizaje sea más fácil. Además de que permite mostrar ejemplos cotidianos desde la vida real, lo cual va a hacer que se motive más. Puede construir, en especial de las razones trigonométricas, es indispensable el uso del triángulo, lo cual ahí en GeoGebra es muy fácil y puede ser un triángulo en 2D, en 3D y también puede mirar cómo las razones se identifican con este triángulo de manera sencilla. Le ahorra tiempo para el análisis y la comprensión. Luego ya tenemos la motivación. La motivación se define como estimular su interés y el gusto por el estudio y la satisfacción de resultados previstos en el proceso escolar. Un estudiante motivado dice que logra una mayor comprensión y tiende a utilizar lo que aprende. Ese es uno de los principales inhibidores en el aprendizaje matemático de la desmotivación y la no utilización de software apropiados, dice Rincón en el 2005. El señor Gardner, que es un pedagogo y psicólogo de Estados Unidos, en 1987 desarrolló la teoría de aprendizaje llamado procesamiento de la información de Gardner. Él se nos menciona que en el proceso de aprendizaje intervienen factores externos e internos. Y lo importante aquí radica es que el primer factor interno que influye en el aprendizaje es la motivación, que se impulsa dándole al estudiante expectativas, objetivos clave importantes y también hacerle ver cómo hay una transferencia de conocimientos de una materia a otra. O sea, ver cómo se relaciona esto con su futuro y con su futuro trabajo, con los futuros temas de trabajo más bien. Bueno, y también nos menciona pues que la aplicación de estos software es muy importante para el aprendizaje de esta y su motivación. Por último están las razones trigonométricas, donde lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ángulo, que el ángulo es la rotación que hay de un vértice en dos rectas que están intersectadas. Su medida es el grado.
Es indispensable también que tengan en cuenta el triángulo rectángulo, que es un triángulo con un ángulo de 90 grados. Pues ya de ahí ya se basan y tener en cuenta que ese triángulo tiene hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Las razones trigonométricas son seis, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y por cuestiones de tiempo, pues ya no las voy a detallar más. El primero en hablar de esto fue Hiparco, hacia en el año 140 antes de Cristo, que fue el primero en registrar con unas tablillas de barro, y ahí hizo la función seno moderna, ¿cierto? Ese es pues todo como el marco teórico así resumido. En el marco legal tenemos la primera ley, que es la ley 115 de febrero 8 de 1994, en el artículo 22, donde se menciona que el estudiante debe, la ley de la educación, que el estudiante debe tener las capacidades para razonamiento lógico, mediante el dominio de sistemas métricos, lógicos y geométricos. Y esto lo va a permitir utilizarlos en la interpretación y solución de problemas de ciencia, tecnología y de la vida cotidiana. Así que es indispensable que los estudiantes interioricen este conocimiento para que lo puedan aplicar en su vida universitaria y en su vida laboral y cotidiana. Luego tenemos los estándares básicos de competencia para el grado décimo undécimo, que es el pensamiento espacial y sistemas geométricos, donde se nos dice que el estudiante básicamente debe de identificar el seno, el coseno, la tangente, y la contagente, las razones trigonométricas y cómo estas se aplican a las funciones trigonométricas, teniendo en cuenta que X puede ser cualquier número real. También luego siguen los derechos básicos de aprendizaje para el grado 10, específicamente el derecho básico de aprendizaje 14, donde se menciona que él tiene que resolver problemas en los que se usen las propiedades geométricas y las propiedades trigonométricas, como son las razones del seno y coseno. También tiene que describir fenómenos periódicos, esto es importantísimo, del mundo real, usando relaciones trigonométricas. Y también tiene que ver cómo estas razones trigonométricas se contextualizan en otras ciencias. Así que es importante que ellos aprendan eso como derecho básico de aprendizaje. Por último, ya tenemos la bibliografía y eso es todo. Muchas gracias.